Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted qué tal? Con mucho frío, pero bien. Sí, este clima está terrible. Profe, qué pena te molesto, no sé, aprovechando antes de que pues ingresen todos mis compañeros. No sé si tú leíste el mail que te envié los otros días. No lo tengo presente, es que he recibido varios correos. Ok, profe. Bueno, entonces si quieres al finalizar la clase me regalas un momento para charlar. Es que me ocurrió un incidente el día del parcial. Ok, bueno, ya creo que me acordé del correo, pero sí, dale, lo miramos al final entonces. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno.
Buenas tardes, profe. Buenas noches y buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. noches. ¿Cómo van con ese frío? Terrible. Soportándolo, profe. Ni tanto. Pues bueno, yo no sé, a mí me está dando re duro. Pero bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo les fue con el parcial? Bien, supongo. No había Pues nada eso raro. queremos saber, profe, cómo nos fue. Como así, cuando uno presenta el parcial, uno ya sabe cómo le va a ir, ¿no? Uno no tiene que esperar a que le digan. Porque eso ya es mala señal. Estaba muy fácil, pues yo espero que a todos les haya ido bien. Ese era el plan, ¿cierto? Hice lo que estaba en mis manos, ya lo demás dependía de ustedes. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con nuestro tema de redes, que era lo que vamos a empezar a ver una clase antes del parcial. ¿Listo? Entonces, esta era la presentación que estábamos viendo. Listo, vamos a empezar a ver como una terminología específica en redes. Discutimos un poquito de que había muchas cosas que se podrían representar como redes y habíamos empezado a hablar de un modelo en particular, que era el modelo de la ruta más corta, que es uno de los modelos más clásicos y pues que uno le puede encontrar aplicación en un contexto, ¿cierto? Bueno, vimos que ese problema de la ruta más corta podíamos modelarlo por medio de programación lineal y hallar la solución. Y también algo alterno, un procedimiento alterno era directamente resolverlo con el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? Hicimos las dos. Entonces, bueno, voy a hacer unas observaciones importantes. Bueno, entonces, primero, en este caso, el ejemplo que hicimos con programación lineal era una red dirigida, es decir, todos sus arcos tienen una dirección explícita, ¿cierto? Si la red no fuera dirigida, ¿cierto? Que ustedes ya saben qué significa que sea no dirigida, también se podría formular con programación lineal, pero digamos que resultaría un poco más engorroso, porque recuerden que como si el arco no tiene dirección, pues puede ir en cualquiera de las dos direcciones, se vuelve un poco complejo el tema de las restricciones de flujo, ¿cierto? ¿Por qué les digo eso? Pues porque si yo le solicito algo con programación lineal, digamos que está implícito que es porque es una red dirigida, para que lo tengan en cuenta. Nunca les voy a poner a hacer programación lineal en una red no dirigida, ¿cierto? Ahora, con respecto al algoritmo de Dijkstra, ese sí lo puedo usar de igual manera, ya sea la red dirigida, no dirigida o mixta. ¿Cuál es la única pues modificación? Ni siquiera es una modificación, sino lo único que hay que tener en cuenta adicional es sencillamente pues que si hay un arco que no tiene dirección, significa pues que puede ir, para abrir etiquetas, puede ir en cualquiera de las dos direcciones, ¿cierto? Eso es como importante que lo tengan en cuenta, pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Listo? Bueno, entonces en estos dos ejemplos que hicimos, también el caso general era que tengo un origen y un destino, ¿cierto? Pero en muchas situaciones puede que yo tenga más de un origen y más de un destino. Entonces vamos a mirar brevemente cómo se modificaría aquí el tema de con programación lineal modelarla y el tema del algoritmo de Dijkstra. ¿Listo? Entonces, voy a hacer por aquí una red muy sencillita. Bueno, y feíta, pero no importa.
¿Listo? No me interesan las conexiones. No me interesan las conexiones de la mitad. Solo me interesa mirar cómo manejo el tema de varios inicios y varios finales. ¿Listo? Pero bueno, aquí hay más conexiones entre estos puntos, sino que no los dibujé. Entonces vamos a suponer que este es un nodo de inicio, el nodo 1, y que el 2 también es de inicio. ¿Listo? Aquí estaría el 3, 4, 5, bueno, y supongamos que este es el 10 y el 11. ¿Listo? Tengo una red aquí en la mitad, tiene cualquier forma, no importa. ¿Listo? Lo importante aquí es que esta red tiene dos orígenes. El nodo 1, esto no cambió de color. El nodo 1 y el nodo 2, y tiene dos posibles destinos, el nodo 10 y el nodo 11, ¿cierto? Entonces, si yo fuera que aplicar el problema de la ruta más corta, es como mirar en qué inicio debo empezar y a qué final debo llegar, de modo que la longitud recorrida sea la misma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo de modo genérico 4 opciones, ¿cierto? Una es salir de 1 y llegar a 10, salir de 1 y llegar a 11, salir de 2 y llegar a 10, y salir de 2 y llegar a 11, y obviamente dependiendo del comportamiento que tenga la red aquí en la mitad, pues van a aparecer más rutas. Pero digamos que aquí la idea es que cuando yo resuelva el problema quede claro si tengo que empezar en 1 o en 2, y que quede claro a dónde voy a llegar primero, si a 10 o a 11. ¿Cierto? Entonces el problema es el mismo, simplemente que aquí tengo dos opciones de inicio, dos opciones de final, podrían ser más, o podría ser que solo tengo dos opciones de inicio y uno de llegada, o viceversa, ¿cierto? Este es el caso general, que tengo varios y varios. Entonces, si yo fuera a aplicar Dijkstra, digamos que lo único que tengo que hacer para poder iniciar ese algoritmo es, ok, como hay dos orígenes, y los dos en este caso están a la misma distancia del origen, que es 0, porque como ellos son orígenes, ¿cierto? Entonces aquí vamos a usar una técnica muy sencilla, que es generar un nodo ficticio. ¿Listo? Es decir, estos dos orígenes los voy a unir a un nodo ficticio que va a representar un único inicio. ¿Listo? Pero es ficticio pues porque no existe, porque realmente los orígenes verdaderos son 1 y 2. Entonces, no sé, le voy a poner aquí un nombre I, ¿cierto? Que sea mi nodo ficticio. ¿Listo? Y este lo voy a conectar con los dos orígenes que yo tenga. En este caso el 1 y el 2. ¿Listo? Y simplemente a esos arcos, como son de mentira, pues les voy a asociar una longitud de 0. ¿Listo? Y pues aquí los otros tendrán las longitudes que hayan tenido desde el principio, ¿cierto? Entonces miren que aquí yo ya puedo empezar a hacer el Dijkstra de forma normal con un inicio, ¿cierto? Empezar por aquí, decir que acá no viene en ningún lado y es 0, tacharlo, abrir las etiquetas. Entonces obviamente cuando abren las etiquetas de los vecinos, que van a ser los orígenes, va a haber un empate, pero pues ustedes ya saben que ese empate se puede romper de forma arbitraria, entonces no habría ningún problema. ¿Listo? Lo mismo tendría que hacer aquí al final, poner un nodo ficticio que sea un único final y que a él estén conectados los dos, en este caso pues tengo dos, pero podrían ser más, nodos arcos ficticios, ¿cierto? Y lo mismo tendrían aquí una longitud de 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a hacer el Dijkstra normal, al final va a llegar un punto en el que yo etiqueto aquí F porque ya cerré todos los demás, y pues el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Listo? ¿Sí es claro eso, chicos? ¿Cuándo tengo que usar nodos ficticios? Cuando tengo o varios orígenes o tengo varios destinos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, Jonathan. No, profe, todo bien. Listo. Pues yo sí tengo un par de dudas, pero las despejaré cuando vea la clase grabada porque acaba de ingresar el profe por lo que salí del trabajo hasta ahorita. Bueno, lo importante es que la resuelva y a tiempo.
Sí, claro, señor. Pues voy a volver a ver la clase grabada y ahí vas a aclarar. Bueno, eso sí lo voy a hacer con Dijkstra. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si lo voy a hacer con programación lineal? Entonces, esto era con algoritmo de Dijkstra. ¿Listo? Ahora, si lo voy a hacer con PL, pues bueno, primero, yo podría formularlo tal cual, pero pues teniendo en cuenta que hay unos nodos nuevos, ¿cierto? Sencillamente. Entonces, obviamente, aquí pues tendría que tener en cuenta este nodo para las restricciones de flujo. Como apareció este nodo nuevo y pues hacer la restricción de flujo, lo que entra es igual a lo que sale, que serían estas dos. Entonces, miren que aquí van a aparecer dos variables más, ¿cierto? X y 1, X y 2, y por acá otras dos, X10F y X11F. Pero sería plantear exactamente igual el modelo de programación lineal. Simplemente pues que teniendo en cuenta que hay más variables, que esas variables que van a afectar, pues como el coeficiente 0, no van a afectar la función objetivo, pero lo que sí van a afectar son las restricciones de flujo, ¿cierto? Entonces miren que ya esta variable roja afecta a 1, esta variable roja afecta a 2, esta roja afecta a 10 y esta roja afecta a 11. ¿Listo? Entonces también lo podrían hacer con nodos ficticios. Pero si el profesor es fastidioso y les dice no usar nodos ficticios, que puede ser un caso, ¿cierto? Si les dicen no, no va a haber ningún nodo ficticio y por lo tanto no puede haber ninguna variable, ¿cómo lo haríamos? Pues digamos que lo único que va a cambiar es la restricción de los inicios y la restricción de flujo del final, pero internamente no va a cambiar nada, ¿cierto? Entonces, en este caso, como yo no puedo usar nodos ficticios, ignoren por un momento que existe esta parte roja que yo me inventé acá. Entonces, si fuéramos a hacer la restricción de flujo inicial, ¿cómo le escribiríamos? Entonces, recuerden que la inicial era, pues cuando había un origen era muy sencillo porque una unidad entraba y salía pues por los arcos que salieran directamente de ese origen. Pero como aquí hay dos, digamos que lo único que va a cambiar es que ahora hay más caminos por donde puede salir esa entidad. Entonces miren que si yo fuera a hacer la restricción de origen, independiente de que haya dos orígenes, yo puedo hacer una única restricción, ¿cierto? ¿Cómo sería en este caso? Primero, ¿qué va a entrar? Pues una unidad, eso no va a cambiar. El tema aquí es que hay más opciones para salir, ¿cierto? Miren que puede salir por X13, o también puede salir por X14, pero miren que también puede salir por alguna de estas dos, ¿cierto? Puede salir por X24 o por X25, ¿cierto? Esa es como la única diferencia en caso de que yo les diga que no pueden usar nodos ficticios. ¿Listo? Pero miren que sigue siendo una única restricción de flujo para el origen independiente de que haya varios. ¿Sí es claro eso? Lo único es que aquí ya pues tiene 4 caminos para salir en vez de uno, pues en este caso si solo fuera el origen 1 o solo fuera el origen 2. ¿Sí es claro eso? Ya internamente pues las restricciones serán las mismas de siempre, las de flujo, ¿listo? Y algo similar va a pasar en el final, ¿cierto? Si yo no les digo que no usen arcos, nodos ficticios, ¿cómo sería la restricción de flujo del final? Pues entonces sería mirar, en este caso, todo lo que está llegando a cualquiera de los dos destinos. Entonces, bueno, acá no le puse nombre, pero digamos que aquí es 8 y aquí 9, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esa restricción de flujo? Entonces, ¿qué está entrando a alguno de los dos destinos? Entonces sería X 810. Separémoslo aquí por una ¿Cómo, profe? Señor.
¿Qué más está entrando a ese origen? X. No, profe, qué pena que 10. sí me... No te logro escuchar. Y la otra opción es X 811. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué va a salir? Pues una unidad. ¿Listo? Simplemente que puedo llegar por cualquiera de estos tres caminos a los finales. ¿Listo? Esa sería como la única modificación en caso de que yo les diga, formúlenlo con programación lineal, pero sin nodos ficticios. ¿Listo? ¿Sí es claro eso, chicos? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, por favor, van a ir ahora a la semana 13 y ahí van a encontrar un Word, ¿listo? Y ese Word se debe llamar algo así como ejemplo de ruta más corta, reemplazo de equipo. ¿Listo? Se llama ejemplo ruta más corta, reemplazo de equipo. Y es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces, por favor, ábranlo para que todos tengan ahí el enunciado y estén como Profe, ese contextualizados. mismo que estamos viendo acá en su pantalla. Sí, señor. Ah, bueno, listo, gracias. Profe, dices que en la semana 13. Sí, señora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es resolver sencillamente un problema de ruta más corta con el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? La principal diferencia es que en los ejercicios que ya habíamos hecho ya me daban la red. Entonces, aplicar el algoritmo era relativamente sencillo. Pero entonces aquí vamos a enfrentarnos a la parte complicada y es, ok, y cuando no me dan la red, sino que me dan es un problema y yo tengo que tratar de ese problema, tratar de representarlo con una red. Entonces eso es lo que quiero que hagamos en este ejercicio. Las dos cosas. Primero que saquemos de una situación el modelo de red y luego pues ya cuando tengamos la red, resolvamos el problema. ¿Listo? Entonces este es un... Profe, Señor. Profe, perdón, lo interrumpo, es que no está en la semana 13. No sé si algún ¿No? compañero. no, profe, no está visible, no sé, me pasa igual. Ah, ok. No, profe, no se ve. No, profe. Está lo del parcial. Esta es la semana... No, es que esta es la semana 14, qué pena. Para mí es la semana 14, entonces creo que esta es en la 14. Miran por favor si sí está habilitada. Profe, no está visible la ¿No? semana 14, solo vamos la semana 13. Ok. Ah, no, sí, está en la semana 14, pero no la había hecho visible, qué pena. ¿Listo? Ya la pueden ver si no estoy mal. Por favor, me confirman. Ah, esperen que acá tengo que modificarlo también. Ujú. ¿Listo? Ahora sí la pueden ver. Qué pena con ustedes. ¿Me confirman, porfa, si ya les aparece? Sí, profe, ya aparece. Listo, perfecto. Ya. Entonces, descargan, porfa, el Word.
Entonces, este ejemplo, digamos que es un ejemplo más o menos típico en investigación de operaciones. Se llama problemas de reemplazo de equipo, ¿cierto? Obviamente vamos a ver aquí un ejemplo muy simplificado, pero digamos que ese problema se puede volver mucho más complejo en una situación real, sobre todo en empresas que trabajan con equipos que están sufriendo permanentemente desgaste. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo. Aquí todas las unidades de dinero están en miles de, digamos que son dólares, para que sea más interesante. ¿Listo? Sino que lo simplifique así para que no me quedaran tan grandes esos números. ¿Listo? Dice, acabo de comprar un carro nuevo por $12,000 en este caso. ¿Listo? El costo de mantener el carro durante el año depende de la edad que tenga el carro al inicio de dicho año. Para evitar altos costos de mantenimiento con un carro muy antiguo, podría entregar su carro viejo recibiendo cierto dinero y comprando uno nuevo. El precio que recibo por mi carro viejo depende de la edad que tenga el carro al momento del negocio. Se supone que un auto nuevo siempre cuesta los mismos $12,000. El objetivo es minimizar el costo total para los siguientes 5 años. Entonces, así como en palabras menos textuales, lo que significa es que, bueno, usted compra un carro y el carro, pues, entre más viejo esté, eso va a aumentar sus costos de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene el carro, usted puede preguntarse, ¿será que para mí es mejor pagarle el mantenimiento caro, por decirlo así, o más bien lo vendo, de ahí recupero cierta parte del dinero, me compro uno nuevo y pues por ese nuevo, en ese caso voy a pagar menos mantenimiento? Entonces, la respuesta no es obvia porque eso va a depender de cuánto es que aumenta el mantenimiento con los años o cuánto es que disminuye el valor del carro en que lo puedo vender. Entonces, no es como una situación en la que yo a ojo pueda decir cuál es la decisión o las decisiones que debo tomar para minimizar el costo total, ¿cierto? En este caso, fíjense en que como horizonte de tiempo me planteé 5 años. Yo quiero que todo lo que ocurra en esos 5 años me garanticen el menor costo posible por mantenimiento, ¿cierto? Entonces, en la primera tablita me están diciendo cuánto me cuesta el mantenimiento del carro según la edad que tenga el carro. Cuando digo edad, pues se refiere desde que lo estrené. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que si el carro es completamente nuevo, el mantenimiento de ese primer año me va a costar en este caso $2,000, ¿cierto? Cuando el carro tiene un año de antigüedad, entonces en ese año que inicia ahí, o sea, el segundo, porque si el carro tiene un año de antigüedad, pues es porque ya pasó un año, entonces el mantenimiento del segundo año me va a costar en este caso $4,000. Cuando al inicio del año el carro tiene una antigüedad de 2 años, me va a costar $5,000 y así sucesivamente. Pues digamos que el patrón que yo veo aquí es que entre más años tenga el carro, pues más me va a costar el mantenimiento. ¿Listo? Lo cual no está tan alejado de la realidad. ¿Listo? Entonces, recuerden que yo tengo también la opción de el carro viejito, venderlo en un momento dado y recuperar pues cierta parte de lo que invertí, que en este caso serían los $12,000, que es lo que me cuesta un carro nuevo, ¿cierto? Entonces miren que acá el ingreso que yo recibo depende de la edad que tenga el carro a la hora de hacer el negocio. Entonces, si yo voy a vender el carro cuando tiene un año de antigüedad, me pueden ofrecer $7,000, pero a medida que van pasando los años, pues el dinero que me ofrecen es menor. Entonces, miren que cuando ya tiene 5 años, ya ese carro no tiene valor comercial, ¿cierto? Entonces, este ejemplo, bueno, aquí está con un carro que puede parecer un poco inverosímil, pero en empresas en las cuales, por ejemplo, de construcción que se encargan de rentar equipos y todo ese tipo de cosas, este modelo se podría aplicar para hacer la gestión de todos esos equipos que sufren depreciación, que sufren desgaste y que su mantenimiento pues va aumentando con el tiempo.
¿cierto? Entonces, este ejemplo es de juguete, pues como casi todo lo que hacemos aquí, pero es importante que sepan que se volvería más compleja en una situación real y se podría aplicar con la misma lógica, obviamente en un tamaño más grande. ¿Listo? ¿Sí es clara la situación, chicos? ¿O hay alguna duda sobre ese enunciado, algo que no es claro? ¿Todo bien? Perfecto. Aquí hay ciertas simplificaciones, por ejemplo, que el carro, independiente de cuándo lo compre, me va a costar lo mismo. Se podría hacer un poco más real haciendo que eso, con cada año que va avanzando, pues vaya aumentando, que es lo más normal que ocurra por el tema de la inflación, pero pues eso no afectaría la lógica del ejercicio, simplemente afectaría los valores. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, la idea de este problema es que podamos representarlo como una red en la cual podamos aplicar la ruta más corta, ¿cierto? Entonces, pues no sé, la primera vez que yo leí este ejercicio, como que yo decía, pero no, es que no veo, ¿cómo hago para convertir eso en una red, en un problema en la ruta más corta? Como aquí no me están hablando de distancias entre dos puntos, pues de pronto es un poco más difícil imaginarlo, ¿cierto? Pero entonces escucho opciones de ustedes que son tan creativos. Si yo tuviera que representar ese problema como una red, y ya sabemos que la red tiene que tener sus nodos, sus arcos, sus costos o sus distancias en los arcos, ¿qué se les ocurre a ustedes para modelar este problema como una red? ¿Cómo lo representaríamos como una red? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Cuántos nodos tendría? No sé. ¿Qué representarían los nodos? ¿Qué representarían los arcos? Pues no sé si estaría bien, pero en mi caso tomaría los 5 términos, ¿no? Como los años. Ujú, Para hacerlo más fácil, y tomaría un inicio y un final, totalmente de acuerdo. solo uno. Y los otros los distribuyo. Los valores Ujú. los tomaría como la distancia entre nodo y nodo. ¿Sí podría ser? Pero aquí, ¿qué es la distancia? O bueno, no distancia. mm, no, hasta ahí llego. No, Ok, no sé. bueno, nos diste una gran idea de, ok, algo que represente el inicio del periodo de tiempo y algo que represente el final. Entonces, la manera más sencilla de representarlo es hacer que los arcos representen, por decirlo así, en este caso, una distancia, pero pues en este caso la distancia está representada es por años como tal, ¿cierto? Entonces, los nodos aquí lo único que van a representar es el inicio y el final de un año. Y mi problema está planteado para 5 años. Entonces, en ese orden de ideas, a ver, me organizo para no... bueno, creo que aquí lo podemos hacer. Entonces, en este caso, bueno, voy a tener un nodo que yo puedo llamar 0, que sería como el inicio del primer año o el inicio de todo ese horizonte de 5 años, ¿cierto? Entonces va a haber un nodo 1 que ¿qué va a representar? El nodo 1 va a representar el final del año 1 y lo que hay entre 0 y 1 pues va a representar el año en cuestión. Entonces miren que en este caso los nodos únicamente van a representar como esos puntos de inicio y final de cada uno de los años. Entonces voy a tener aquí también un 2, voy a tener aquí un 3, voy a tener aquí un 4 y recuerden que es de 5 años. Entonces necesitaría aquí uno que termine en 5. ¿Listo? Entonces, listo. Ya tengo los nodos y pues ya con eso voy bastante adelantado. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde a dónde podrían ir arcos? Entonces, empecemos de 0, que es lo más lógico empezar por el inicio, ¿cierto? Entonces, la pregunta es,
si este es el inicio del año 1, y yo, por ejemplo, digo que voy a ir aquí a este año, ¿qué significaría en este caso recorrer ese arco? O sea, ¿qué significa tomar esa decisión de irme por este camino de 0 a 1? ¿Qué podría representar? Estaríamos hablando del costo anual de la distancia. Bueno, pero esa distancia, ¿qué significa en términos del problema? O sea, decir que voy a ir ¿Un de 0 a año, 1. profe? Un año, sí, transcurrió un año. Pero ¿cuál es la decisión que yo tomo? O sea, ¿qué es lo que yo puedo decir en ese problema? Acuerden que yo tengo un carrito, ¿cierto? ¿Qué costos he tenido durante ese año? Pues Costo bueno, anual de mantenimiento durante el periodo 0 al 1, ¿no? ok, listo. Aquí este arco debe tener asociado ese costo total de mantenimiento. Eso es correcto, ¿cierto? Esto va a tener aquí un valor, voy a llamarlo C01, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué significa en la práctica que yo recorra ese arco? Entonces, si yo empiezo en 0 y termino en 1, lo que estoy diciendo es que aquí compré un carro y que acá lo vendí. Y pues al venderlo, automáticamente compré uno nuevo, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo recorra un arco, eso es lo que va a significar. En el punto de inicio significa que compré un carro nuevo y en el punto final significa que lo vendí y compré otro carro nuevo. Esa va a ser la interpretación de recorrer un arco. Ahora, ese arco efectivamente, como dicen ustedes, va a tener pues un costo total asociado, que es lo que vamos a calcular. Pero para calcularlo pues tenemos que tener en cuenta que donde yo finalizo es porque ahí decidí vender mi carro viejo y comprar mi carro nuevo. ¿De acuerdo? Entonces en ese orden de ideas pues ustedes me van a ayudar a calcular el costo. Entonces, en este caso, ¿de qué dependen los costos? Bueno, voy a tener el costo de mantenimiento, voy a tener el costo de haber comprado el carro, pero también voy a tener un ingreso, ¿cierto? Que es cuando yo vendo el carro. Entonces, ese ingreso, pues digamos que para efectos del costo total, yo lo voy a contabilizar como un costo negativo, para que todo quede como en función de costos, ¿cierto? Entonces, miren que en cualquier momento donde yo tome la decisión, el costo total va a estar definido por lo siguiente, ¿cierto? Primero, el costo de comprar, llamémoslo así, más el costo del mantenimiento, menos el precio de venta, que es la plata que me ofrecen por el carrito, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a calcular para todos los arcos que tengan sentido en ese problema. ¿Listo? Y ahí es donde quiero que ustedes me ayuden, por favor. Entonces vamos a hacerlo de forma muy detallada para los primeros arcos y pues ya cuando vean la dinámica, ustedes me ayudan con el cálculo un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, si yo recorro el arco 0,1, ¿cuál sería el costo total de recorrer ese arco? Según la ecuación que tengo acá. Que esa ecuación pues la saqué por lógica, o sea, no es que sea una fórmula y que siempre vaya a ser así. Entonces, ¿cuál fue el costo de compra? Porque si estoy en 0 es porque compré un carro ahí. ¿Cuánto sería en este caso? Serían 12.000, profe. Serían 12, 1.000 entonces, dólares. perfecto. Entonces, si yo lo compré en 0, ¿cuánto me costó el mantenimiento de ese año? 2.000 dólares. Entonces, según eso, me costó 2.000 porque miren que si está nuevo, pues él tiene 0 años de edad, entonces me costó 2.000. ¿Listo? Y como el arco llega hasta 1, significa que en 1 yo decidí venderlo, ¿cierto? Y al venderlo, ¿cuánto me ofrecieron por él? 7.000 dólares. 7.000 dólares, que correspondería a este valor, con un año de antigüedad. Entonces, ¿cuánto da eso, chicos? 7.000 dólares. 7. ¿Qué significa eso? Que aquí el costo que va a tener asociado recorrer ese arco es de 7.000 dólares.
¿Listo? Pero bueno, puede que yo no haya decidido ir a 1, sino que aquí yo podría ir directamente a 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿O solo puedo ir a 1? Perdóname, profe, no te escuché, qué pena. Que si yo estoy en 0, la única opción que tengo es ir a 1. O podría ir a 2, por ejemplo. Sí, podría ir a 2. Sí podría ir a 2, ¿cierto? Si voy de 0 a 2, ¿qué significa que hice en la práctica? ¿Qué significa recorrer ese arco? Que no vendí el carro y, digamos, en este caso sería el costo del mantenimiento. Que no lo vendí, sí lo vendí, pero lo vendí en el año 2, es decir, que lo compré Ah, ok. y lo tuve 2 años utilizándolo y obviamente 2 años pagándole el mantenimiento y al inicio de el tercer año, o sea, al final del segundo año, que es el inicio del tercero, decidí venderlo y comprarme uno nuevo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el costo asociado a 0,2? Entonces, lo mismo, pues tuve que comprarlo en 0. Le pagué mantenimiento el primer año, que me costó en este caso, ¿cuánto? 2. 4.000 Pero en el dólares. segundo año, pues me costó Ah, más el mantenimiento, porque ya él tenía 1 año de antigüedad al inicio. Entonces, le tengo que sumar el costo del segundo año, que es más caro, que en este caso es 4. Y fíjense que cuando yo lo vendí, el carrito ya tenía 2 años de antigüedad, o sea que solamente me dieron, en este caso, $6,000. ¿Listo? ¿Y cuánto da esa operación? Entonces, 12, 14, 18 menos 6, 12. ¿De acuerdo? Es decir, que el costo de recorrer ese arco, en este caso, es 12. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí es claro por qué sumé 2 más 4? 2 es el mantenimiento del primer año y 4 es el mantenimiento del segundo que subió. ¿Listo? Bueno, la pregunta es ahora, ¿yo podría ir de 0 a 3? sí, profe. ¿Listo? ¿Y eso qué significaría en la práctica? Pues que compré mi carro en 0 y lo mantuve 3 años, ¿cierto? Y al final del tercer año lo vendí y compré uno nuevo. Entonces calculemos cuánto sería C03. Entonces lo mismo, lo tuve que comprar obviamente, le pagué el mantenimiento del primer año, le pagué el mantenimiento del segundo año, pero también tuve que pagarle el mantenimiento del tercer año, que sería 5. Y cuando lo vendí, el carrito ya tenía 3 años de antigüedad, solo me ofrecen 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da ahí, chicos? 21, profe. 21. ¿Listo? Es decir que ese arco tiene asociado, en este caso no es distancia, sino un costo de 21. ¿De 0 podría ir a 4? Sí, señor. Listo. Y pues como ya entendieron cuál es la dinámica, díganme en cuál sería el costo de 0 a 4. Si son tan amables. $12. ¿Profe, me escucha? Sí, sí, sino que te escuché 12, entonces creí que estabas haciendo una cuenta. ¿Cuánto les da, chicos? 31. 34 me dan. A mí me da 31 también. Sería 12 más 2 más 4 más 5 más 9 menos 1. ¿Listo? Era 31, profe. Sí.
31. ¿Listo? Bueno. ¿Y podría ir de 0 a 5? Sí, señor. ¿Qué sería que lo mantuve 5 años y simplemente al final de ese quinto año lo vendí y compré uno nuevo? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería el costo ahí? Ujú. 44. Eso les da a todos, chicos. Y 44. Listo. Listo, perfecto. Ahora ya hicimos lo del 0. Vamos a hacer lo del 1, ¿cierto? Lo voy a hacer con colorcitos para que sea más chévere. Entonces, de 1 a 2, ¿puedo ir? Claro que sí. ¿Qué significa? Pues que compré un carro nuevo en 1 y lo vendí en 2. O sea, lo mantuve un año. Entonces, ¿cuánto me daría ese costo? ¿12? ¿Por qué 12? Tengo... Recuerda que donde nace el arco significa que acabaste de comprar un carro nuevo. Sí. ¿Cuánto sería entonces? Profe, ahí sería los 12, que es el carro del costo inicial, más los Sí. 4, que es como en el primer periodo, Sí, pero el no, costo ojo, de ojo, mantenimiento. ojo, Ah, no ojo. estoy sumando el de anterior. Exacto, no. Tú acabaste de comprar un carro nuevo en 1. No interesa cómo llegaste a 1. El hecho es que ahí acabas de comprar un carro nuevo, entonces no tienes por qué incluir el carro, el mantenimiento de antes. ¿Listo? Por ahora solo estoy armando la red, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta ir de 1 a 2? Pues sería, compré un carro aquí nuevo en 1 y lo mantuve un año, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el costo? Por eso, profe, Estos son no estoy 4.000. contando el anterior, sino solo 12 del inicio. Pues lo Sí, compré en el año 1. ajá. El periodo 1 a 2 dice que son 4 el costo de mantenimiento. No, es 2 porque mira Sí. que si el carro está nuevo, pues el carro en el primer Ah, año tiene 0 años de antigüedad. ¿Cuánto daría entonces? listo. 7, profe. Daría 7, ¿cierto? Porque independiente de que sea entre 0 y 1 o entre 1 y 2, compraste un carro nuevo, lo tuviste un año, entonces pues el costo va a ser 7 nuevamente. Y si voy de 1 a 3, ¿cuánto les va a dar el costo? Les va a dar 12, ¿cierto? Que es también haberlo comprado y mantenerlo 2 años. Porque aquí siempre da igual, pues como aquí el costo del carro siempre es el mismo, es decir, a mí siempre me cuesta comprarlo nuevo 12, pero si ese costo cambiara con el tiempo, pues nada, tendrían que calcular uno por uno y mirar cuánto les da. En este caso, como siempre es 12.000 el costo del carro, pues siempre les va a dar los mismos valores que nos dieron aquí, donde únicamente ese costo depende de cuántos años tuvo usted el carro, ¿cierto? Entonces, de 1, yo también podría ir a 4, ¿y cuál sería ahí el costo? 21, 21, y también podría ir de 1 a 5 con un costo de 31. 31. ¿Listo? Bueno, este es un 21, parece un 4, pero es. ¿Listo? Eso sería con el nodo 1. Ahora vamos a hacer uno bien rojo, que es ahora partiendo del nodo 2. Entonces, del 2 yo puedo ir al 3 y eso tendría un costo de ¿cuánto? De De 7. 7. También podría de 2 a 4. ¿Listo? Eso tendría un costo de 12. También podría ir de 2 a 5. Y eso tendría un costo de, en este caso, 21. ¿Listo?
Listo, ahora vamos con los de 3. A ver qué color me falta, un azul. Entonces, de 3 yo puedo ir a 4 y eso va a tener un costo de 7. ¿Listo? Y de 3 también puedo ir a 5 y eso tiene un costo de, en este caso, 12. ¿Listo? Y finalmente, de 4, pues ahí sí la única opción es ir a 5 con un costo de 7. ¿Listo? Y esa sería la red que me representa el problema en este caso. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? Entonces, miren que si yo quiero obtener el menor costo en esos 5 años, ya cuando lo tengo de esta forma, digamos que mi problema se reduce a, ok, yo estoy en este punto 0, que es el inicio del año 1, y tengo que llegar al año 5, ¿cierto? Tomando las decisiones que me minimicen aquí ya la distancia, que en este caso la distancia es este costo, la distancia total que yo recorra. Entonces miren que hay muchísimos caminos. Es más, si aquí me pongo a mirar todas las rutas posibles, pues nunca, bueno, sí terminaría, pero me demoraría muchísimo en enumerarlas, ¿cierto? Hay muchísimas rutas posibles. Entonces aquí ya hay 5, luego hay una que es ir de acá a acá, de acá a acá, o sea, hay un montón de rutas, entonces enumeración exhaustiva no es una decisión inteligente acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como ya esto se me redujo a un problema en la ruta más corta, que es partiendo de 0 llegar a 5 con la menor distancia, que en este caso es costo posible, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra, a ver qué solución obtenemos. ¿Sí es claro eso? Ya aquí se me reduce a ir de 0 a 5. ¿Por dónde? Pues tengo que mirar cuál es la ruta que más me conviene. Entonces, a ver qué color lo hacemos. Ay, no deje casi espacio. Bueno, no mentiras, no está tan grave. Hagámoslo con un color vino tinto. ¿Listo? Entonces, empecemos a ver nuestro algoritmo de Dijkstra, tal cual lo aprendimos. Entonces, empezamos, abrimos aquí la etiqueta del origen. No viene de ningún lado. La distancia acumulada hasta este momento es 0 y por lo tanto voy a tacharlo. ¿Listo? Y voy a abrir las etiquetas con todos los vecinos que tiene. ¿Cuántos vecinos tiene? Pues no se dejen guiar aquí por lo visual, sino literalmente por los arcos. Entonces aquí el origen es vecino de todos, ¿cierto? Porque miren que por medio de un arco directamente está conectado. Entonces voy a tener que abrir aquí etiquetas para todos. Entonces, ¿cuál sería la etiqueta para 1? Entonces sería viniendo de 0 con un acumulado de ¿cuánto? De 7. De 7. ¿Listo? Ahora vamos a abrir con este de 2. Entonces, viniendo de 0 con un acumulado en este caso de 12. ¿Listo? Con 3. Entonces, viniendo de 0 Me perdí. con un acumulado de 21. ¿En qué parte te perdiste? De 12. De 12 porque si viene de 0. Mira el De arco 1. que viene de 0. Vale 12. Estoy mirando por debajo. Sí, ya estoy bien. ¿Listo? Y mira que para llegar a 3, pues sería ir de 0 directamente con 21. Es que estaba ¿Listo? mirando, eran los verdes. Eso no sé. Ok. No hay problema. ¿Listo? Ahora, con 4. Entonces, viniendo de 0 con un acumulado de 31. Y a 5, viniendo de 0 con un acumulado de 44. ¿Listo? Ya abrí etiquetas con todos sus vecinos. ¿Cuál es el paso siguiente? Tachar la que tenga mayor. ¿Mayor o menor? Ay, no me acuerdo. Menor. ¿Quién le ayuda a Menor, la sí. compañera? Acuerden que aquí yo quiero minimizar el costo que son las longitudes de los arcos. Entonces siempre escojo la menor. ¿Listo? Entonces,
Miro de todas las etiquetas que hay abiertas, cuál es la que tiene menor distancia al origen. En este caso es súper claro que es el 1. ¿Listo? Entonces acabo de tachar el 1. ¿Y qué tengo que hacer? Abrir las etiquetas de todos los vecinos del 1, ¿cierto? Entonces vamos a abrir la del 2. Entonces, ¿cuál sería la etiqueta acá con el 2? Sería viniendo de 1 con un acumulado de ¿cuánto? De 12. De ¿Por qué 7. de 12? De ¿Por qué 7, de 7? 7. ¿Seguras? Sí, señor. Pues no estén tan seguras. ¿Por qué, profe? Pero ahí dice, es el verde, ¿no? Sí, o sea, viniendo de una, pero para llegar a 1 ya había recorrido una distancia. Cuando yo Pero tacho, ya está ya tengo el tachada, total. profe. Por eso mismo, si la taché es porque ya decidí que ese es el camino que va a recorrer para llegar a 1. Ah, bueno, entonces es 12. Entonces, seguro, no, tampoco es No, 12. no, 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 no. 14. 14. Perdón. ¿Listo? ¿Por qué 14? Porque como vengo de 1, pues tengo que mirar cuánto lleva acumulado hasta 1. El anterior era 12 porque venía directamente de 0, no había nadie antes de 0. Pero aquí el 1, miren que ya me dicen que viene del 7, del 0. Entonces, este 7 más este otro 7 me da el 14. Entonces, miren que aquí ya tengo 2 etiquetas, pero como esta me dio mayor, ya de una la descarto, ¿cierto? Solo dejo la que es menor en cada lado. Si hay empate, pues no podría tacharlas, pero aquí es claro que este 14 no es bueno, de una vez lo elimino. ¿Listo? Es decir, lo saco de concurso. Ahora voy a abrir la etiqueta de 1 con 3. Entonces, ¿cuánto sería? Viniendo de 1 con un acumulado de ¿cuánto? 21. De, ¿por qué 21? Ay, profe, yo estoy sumando desde el 0, 7 más 7 más 7, ¿no? No, o sea, el primer 7 está bien, pero mira que para ir de 1 a 3 porque me fui por este arco que estoy acá remarcando. ¿Y cuánto es ese arco? 12. 12. 12. Entonces sería 12 más 7. 19. Perfecto. ¿Qué pasa ahí? Lo mismo, tengo 2 etiquetas, pero hay una que supera la otra. Entonces voy a tachar, voy a descartar la de 21 de una vez, porque es mayor. Y me queda en concurso solo el 19. ¿Listo? Ahora voy a abrir la etiqueta con el 4, ¿cierto? Que es ir de 1 a 4. Entonces vamos a ver cómo sería acá. Entonces sería viniendo de 1, ¿y cuál sería el acumulado hasta el origen? 28. Entonces sería 21 de este arco verde más 7 que es lo del 1. Entonces sería 28. ¿Y qué hago ahí entonces? Eliminar el de arriba. Elimino el 31. ¿Listo? Y finalmente abro la etiqueta del 5, que sería irme por este arco que hay acá. Entonces ahí sería viniendo de 1 con un acumulado de ¿cuánto? 38. 31 más 7, 38. ¿Listo? Y pues ahí automáticamente descarto este 44, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mirar de todas las etiquetas que están abiertas en este momento, ¿cuál es la más pequeña? Y pues digamos que salta a la vista, ¿cierto? ¿Cuál es la más pequeña? ¿La del 2? La del 2. Entonces, significa que ese es el siguiente nodo que voy a tachar. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? Pues abro todos los vecinos de 2. Entonces 2 está conectado con 3, entonces voy a abrir la etiqueta. Entonces sería viniendo de 2 con un acumulado de ¿cuánto? Profe, pero no hay raya roja del 2 al 3. Ah, sí, 7, 7, 7. Entonces, ¿cuánto sería? 14. ¿Por qué 14? No, 14 no viene es, perdón. de 2, 7, ¿no? Y que 7. a 2 te teletransportaste.
Ya recorriste una distancia para llegar a 2, ¿que fue cuánto? 12. Ah, mentiras. 21. Estamos hoy mal en sumas. 12 más 7, 19. ¿Listo? 19. Entonces ahí tengo un empate, pues nada, no puedo tachar ninguna, simplemente las dejo ahí las dos. ¿Listo? Ahora vamos a abrir la etiqueta de 4. Entonces, ¿cómo sería? Ay, voy a abrirla acá. Entonces, ¿cómo sería? Viniendo de 2 con un acumulado de ¿cuánto? Ay, no, profe, otra vez me perdí. Qué mamera, esos son muchos. 31, profe, o sea, tomaríamos el 19 más 12. Pero ¿por qué 19 si no vienen de 3, vienen de 2? No, del 2 venimos Ah, con 12 12. más 12, 24. Correcto. Exacto. ¿Listo? Profe, Entonces, me miren, perdí, la verdad. ok. Mira que Pues, acabé de abrir la etiqueta de 2 con 4, que es la que viene por este arco rojo, ¿cierto? Entonces, si vengo de 2, ya tengo un acumulado de 12. Más los 12 que acabo de recorrer por este arco para llegar a 4 serían 12 más 12, 24. ¿De acuerdo? sí, señor. ¿Listo? Entonces, miren que ahí tengo 2 etiquetas, entonces, ¿qué hago en ese caso? Eliminarla de... Eliminas. Tacho la del 28 porque es una pésima candidata. ¿Listo? Me falta abrir la etiqueta del 2 con el 5, porque también son vecinos. Mire que están conectados por un solo arco. Entonces, ¿cuánto sería? Viniendo de 2, ¿y cuál sería la distancia total acumulada hasta el origen? 33. 33. Entonces, en este caso sería los 12 para llegar hasta 2 más los 21, ¿cierto? Entonces sería en este caso 33. Y tachas la del 38. Y tacho el 38 porque es un pésimo candidato. Ahora, miro todas las etiquetas que hay abiertas en este momento. ¿Cuál es la más pequeña? La del 3. La del 3, o sea, ese es el siguiente nodo que voy a sellar y voy a abrir las etiquetas con los vecinos de 3. Entonces, ¿cuáles son los vecinos de 3? Está 4. Entonces, si es viniendo de 3, ¿cuál es la distancia acumulada hasta el origen? 26. Entonces sería los 19 para llegar hasta 3 más estos 7 que acabé de recorrer aquí. Entonces serían efectivamente, como tú dices, 26. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí ya hay una etiqueta de 24, entonces este lo tacho de una, lo descarto, ¿cierto? Ahora, el 3 también es vecino del 5, entonces vamos a abrir con el 5. Entonces, 3. ¿Cuál sería entonces la distancia acumulada hasta el origen si vengo de 3? 31. Sería en este caso 19 más 12, que sería 31. ¿Listo? ¿Y qué hago en ese caso, chicos? Descarto el 33. ¿Listo? Miro, de todas las etiquetas que hay abiertas en este momento, ¿cuál es la más pequeña? 4. 4. La del 4, entonces es el siguiente que debo tachar. Y el 4, pues le voy a abrir etiqueta con su único vecino inmediato, que no ha sido sellado hasta el momento, que es 5. Entonces, ¿cuánto sería si vengo de 4? 31. 31. Sería 31. ¿Listo? Nada, y pues como ya llegué aquí al final, pues ya puedo tacharlo en el sentido de que ya él no tiene con quién más abrir etiquetas y solo quedan las etiquetas de él, ¿cierto? Entonces, ahí ya terminé. Entonces, miren que en este caso, yo ya puedo presumir que como mínimo tengo 2 rutas óptimas, porque me quedaron 2,31. Recuerden que cuando etiqueto el final, pues ya puedo saber cuál es la longitud total, en este caso el costo total.
y el mínimo, en este caso es 31. Pero miren que hay dos caminos para llegar a 31. Entonces ya puedo suponer aquí que hay por lo menos dos soluciones. ¿Por qué digo por lo menos? Porque si hay, por ejemplo, empates por aquí en la mitad, pues puede que se conviertan en más soluciones. Entonces vamos a mirar cuáles son esas soluciones óptimas, porque aquí ya sé que son varias. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen y me dicen si hay alguna duda hasta el momento. Desde como hicimos aquí el Dijkstra. Entonces, nunca se les olvide que la segunda parte de la etiqueta es el acumulado hasta el origen, ¿cierto? No hasta el inmediatamente anterior. Entonces, por eso es que a veces hay confusión. O sea, este 44 no es lo que me separa. Bueno, en el primero sí concuerda porque es el que viene directamente el origen. Pero acá no es que el 38 me separe del nodo 1, sino el 38 me separa del origen que es 0. No se les olvide eso. Entonces, empecemos a mirar las soluciones. Bueno, ya sé que la solución pues tiene que terminar en 5. Eso sí, no hay problema. ¿Cierto? ¿Cuál es el tema? Que para llegar a 5 tengo dos posibilidades. Una que es viniendo de 3 y otra que es viniendo de 4. ¿Cierto? Entonces, empecemos primero con la solución del 3. ¿Cierto? Empecemos a rehacer la ruta de esta solución. Entonces, a 5 llego ¿de dónde? De 3. ¿Cierto? Y pues voy a mirar 3 a ver de dónde es que debo llegar a 3. Entonces voy a mirar 3. ¿Y qué pasa con 3? ¿De dónde puedo llegar a 3? No entendí, profe, la pregunta. De 1 ¿Solo de 1? De 0. y de 2. De 2. De 1 y de 2. De 0 no, porque Sí. miren que fue una de las etiquetas que deshice. Entonces miren que ahí ya sé que me van a aparecer otras dos rutas. Una que es llegando a 3 desde 1 y otra que es llegando a 3. ¿Desde dónde? Desde 2. ¿Listo? Entonces ahora, para llegar a 1, ¿de dónde debo llegar? Pues voy a mirar 1, ¿de dónde es que debo venir? Y la opción es ¿de dónde? De 0. Y para llegar a 2, ¿de dónde es? De 1. ¿Por qué de 1? Mentiras. De 0. Mira, miro la etiqueta que tiene abierta. Esa es la que me dice de dónde debo llegar a 2. Entonces, ¿de dónde debo llegar a 2? De 0. De 0. ¿Listo? Entonces, miren que ahí de esta solución final me salieron dos rutas, pero me falta esta otra. ¿Cierto? Que en este caso es también, tengo que llegar a 5, pero tengo la opción de llegar desde 4. Voy y miro 4 a ver desde dónde llego a 4. Entonces, ¿desde dónde llego a 4? Desde 2, profe. De 2. Desde 2. Y pues ya sé que a 2 debo llegar desde 0. Entonces, aquí tengo tres soluciones óptimas. Estas son las tres soluciones óptimas y las tres me dan exactamente el mismo costo, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa esto? Que yo tengo varias opciones. En términos del problema, ¿qué significarían esas opciones? Pues bueno, la primera, ¿qué significa? Que compré el carro, lo mantuve un año, ¿cierto? Lo vendí, volví y compré otro. Ese lo mantuve 2 años, lo vendí, compré uno nuevo y ese también lo mantuve otros 2 años. Esa es la primera opción. La segunda es, compré el carro, lo mantuve 2 años, lo vendí, compré uno nuevo, lo mantuve un año, lo vendí, compré uno nuevo y ese finalmente lo mantuve 2 años más, hasta el año 5. Y está una tercera opción que es, lo compré, lo mantuve 2 años, lo vendí, compré uno nuevo, lo mantuve otros 2 años y ese finalmente lo vendí, compré uno nuevo y ese nuevo lo mantuve 1 año. ¿Cierto? Entonces miren que aquí la solución siempre me está diciendo, manténgalo en grupos de 2 años y pues obviamente por defecto le va a quedar en uno que lo mantenga 1. ¿Dónde está el 1? En la primera solución está del año 0 al 1, en el segundo está de 2 a 3
y en el segundo está de 4 a 5. Pero la solución es la misma, como que siempre mantenga lo máximo 2 años. Básicamente es lo que me están diciendo en el fondo. Manténgalo 2 años, nunca lo tenga más de 2 años. Y ya, pues el que me da 1 es porque como se me acabó el tiempo de los 5 años, ¿cierto? Entonces ahí hay 3 soluciones óptimas, pues ya uno mira con otros criterios cuál le conviene más. Y, no lo quiero vender el primer año, entonces tengámoslo 2. Eso ya depende pues como de otros factores del problema. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? No, No, señor. señor. Listo, bueno. Y la verdad a mí este tema en particular me gusta mucho y hay muchas más cosas que se pueden representar como problema de la ruta más corta, pero pues no tenemos el tiempo suficiente para explorarlas. Pero este ejercicio sí pues me parece que es chévere porque miren que cuando uno lo lee al principio uno como que no ve cómo convertirlo en un problema de ruta más corta, pero miren que sí se puede perfectamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, por favor, van a abrir la presentación que hay en la semana 14. ¿Listo? Si son tan amables. La que se llama clase 16. Entonces, cerramos el modelo de la ruta más corta. Y vamos a ver otro modelo que yo diría que es el más facilito de los que vamos a ver, el más sencillo. Se llama el modelo del árbol de mínima expansión o también conocido como mínima extensión. ¿Listo? Vamos a ver en qué consiste ese modelo general. Entonces dice, se tienen los nodos de una red no dirigida, pero no los arcos, ¿cierto? Entonces ahí dicen ligaduras porque cuando los arcos son no dirigidos, generalmente se les dice ligaduras. Pero pues si en algún momento les aparece ligadura, ustedes simplemente dicen son arcos no dirigidos, así de sencillo. En su lugar se proporcionan los arcos potenciales con su respectiva longitud. Se desea diseñar la red con suficientes arcos para satisfacer el requisito de que todos los nodos estén conectados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que todos los nodos de la red estén conectados. Y ustedes ya saben por la clase que vimos antes del parcial que conectados, ¿qué significa? Que por lo menos hay una trayectoria entre cada par de puntos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Conectar todos los nodos, pero para eso hay miles de opciones. Pero a mí me interesa la que minimice la longitud total de los arcos que ustedes vayan a usar, ¿cierto? Entonces, el problema es sencillo. Tengo varios nodos por ahí regados con potenciales conexiones. Yo tengo que mirar cuáles conexiones debo hacer, de modo que todos se comuniquen con todos, pero con la mínima longitud de arcos posible, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, ok, eso en un problema más real, ¿en qué situación podría usarlo? Entonces, por ejemplo, esto se usa mucho en el diseño, por ejemplo, de redes de telecomunicaciones, donde hay, por ejemplo, unas antenas, bueno, no antenas, sino se me olvidó. Bueno, sí son antenas, ¿cierto? Las antenas, y esas antenas se tienen que unir por medio de cables, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esas antenas ubicadas en ciertas distribuciones geográficas y yo necesito que todas esas antenas estén conectadas entre sí por medio de un cable, ¿qué conexiones debo hacer entre cuáles antenas para que el cable total que gaste sea el mínimo posible? ¿Cierto? Entonces, podría usar eso también para el diseño, por ejemplo, de un acueducto. O, por ejemplo, para diseñar una red literalmente de computadores, ¿cierto? Entonces, ese problema es relativamente, bueno, sencillo de resolver. Entonces, antes de hacer eso, tenemos que distinguir dos definiciones. ¿Qué es un árbol de expansión? Y pues, ¿qué es el árbol de mínima expansión? Que se supone que es el que yo quiero hallar. ¿Listo? Entonces dice, para una red con n nodos, un árbol de extensión es un grupo de n arcos que conectan todos los nodos de la red y no contiene ciclos. Bueno, creo que hay un error. Por favor, si tienen la diapositiva lo corrigen porque creo que aquí es n-1.
¿Listo? Entonces, ojo si tienen la presentación ahí, porfa. Le cambian esta parte que puse aquí de rojo. Entonces para una red de n nodos, un árbol de extensión es un grupo de n-1 arcos que conectan todos los nodos de la red y no contiene ciclos. ¿Listo? Entonces, ojo con esta corrección, porfa. Qué vergüenza con ustedes. Para que después no haya inconvenientes. Es más, pues yo ahorita les remonto esta presentación para que ya la descarguen corregida. ¿Listo? Bueno. Entonces, según eso, vamos a ver qué es un árbol de expansión o de extensión. Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí A. Vamos a hacer uno súper sencillo. Yo tengo acá B. Yo tengo acá C. Y tengo acá D. ¿Listo? Y vamos a suponer que esto está así, 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 así y así. ¿Listo? Y vamos a suponer, no sé, que esto mide acá 5, que esto mide acá 3, que esto acá mide 2 y que esto acá mide 1. Y que esto acá mide 1 también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un árbol de mínima expansión? Entonces, recordemos. Es un grupo de n-1 arcos que conecta todos los nodos de la red y no contiene ciclos. Entonces, miren que, por ejemplo, si yo cojo este B con A, los cuales están separados por 5, y A lo conecto con D, y D lo conecto con C, ¿cierto? Esto cumpliría la definición de un árbol de extensión para esa red, chicos. Si quieren, lean la definición nuevamente y me dicen si eso cumpliría la definición de un árbol de extensión o un árbol de expansión. Están ahí, muchachos. Y profe. Profe, es que se le está escuchando muy robotizado. Yo no estoy... ¿Es solo el compañero que me escucha mal o todos están escuchando mal? Yo creo que nada más Roger. Sí, se escucha Bueno, bien, profe. listo. Bueno, entonces, repito la pregunta. Ese segundo dibujo que yo hice, ¿cumpliría con la definición de un árbol de expansión? Profe, ese puede ser como un No, árbol de profe. mínima expansión. No creo. Entonces, miremos. ¿Alguien me puede leer en voz alta la definición despacio, por favor? ¿Cuál, Dice, profe? profe, Ah, para una red con n nodos, un árbol de extensión es un grupo de n-1 arcos que conectan todos los nodos de la red y no contiene ciclos. Listo. Gracias. Entonces empecemos. Primero, ¿cuántos nodos tiene la red? 4. Ok. ¿Cuántos arcos tiene el candidato que es este? 2. ¿Segura? 3. 3. 3 por ¿Por qué 3, profe? No, no sé, no lo estoy entendiendo. véala. Mira, aquí hay uno que mide 5, otro que mide 1 y otro que mide también 1. 3 arcos. ¿De acuerdo? ¿Hay algún ciclo?
chicos? ¿Hay algún ciclo? No, profe, no. No, ¿Y señor. todos los nodos están conectados? No, señor. ¿Por qué todos los nodos no están conectados? Por ejemplo, ese B y C no están conectados. Claro que sí están conectados. Miren que hay una trayectoria que es C de AB. Entonces ahí ya están conectados. Ah, entonces sí Entonces, si están es lo que les conectados. dije, conectados no es que tienen que estar directamente conectados, sino que hay una trayectoria entre ellos. Entonces, ¿todos están conectados? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, esto es un árbol de expansión de esta red, porque cumple esa definición. Miremos otro. Miremos, por ejemplo, B conectado con C, lo cual tiene una longitud de 3. C conectado con D, el cual tiene una longitud de 1. Y C conectado con A, que tiene una longitud de 2. C con B, C con... Listo. Este sería un árbol de expansión. No, profe, ahí sí no todos los nodos están conectados. Por ejemplo, ¿cuál no está conectado con cuál? ¿Cuáles están Ahí están. desconectados? Ay, perdón, creo que es el sueño, será. El frío, perdón, profe. Sí, porque es muy temprano para tener sueño. Profe, pero no es que ya fuimos a trabajar. Ya estamos un poquito cansados. Yo creo que yo madrugué más que ustedes, pero no vamos a Yo creo que yo te gano, profe. Yo me levanto más Creo temprano. que yo les gano. No, mejor dicho, pues, se levantan a las 4 de la mañana. Yo sí me levanto a las 4:30. Las 3. Uy, ¿Pero qué, compañera? ¿Y por qué te levantas a las 3? Porque por trabajo, no mentiras, esta mañana porque no puedo dormir más. Ah, no. no, ay, no, ah, pues es diferente. pobrecita. Sí. Uno pensaba por allá, uy, ¿qué le tocará hacer, pobrecito? Sí, yo dije, no, pero Sí, yo dije, pobrecita, ¿será que tiene que viajar a su trabajo o algo así? No Ay, mentiras, otro pero a las 4 insomnio. sí. A las 4:30 yo sí seguro todos los días. Bueno, te rinde el día, hay que verle lo positivo. Pero al mediodía da sueño. Sí, es cierto, pero pues te rinde el día. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Este segundo candidato sí es un árbol de expansión? ¿Qué los hace dudar? Como, Yo digo pues que sí, profe. a mí me hace dar un poquito de la, pero pues igual sí está conectado con Sí, hay una todo. conexión, ¿Sí? sí. Todos están ahí conectados con todos, ¿cierto? Mire que también está conformado por n-1 arcos y no hay ciclos. Ese sería otro árbol. Y así sucesivamente yo puedo sacar más árboles de acá. Obviamente si la red crece, me van a salir muchos más árboles que a veces no es tan fácil enumerarlos todos. Entonces, digamos que ponerme a hacer árbol por árbol para buscar el de menor longitud, pues no es adecuado. La idea es hacerlo por medio de un algoritmo que sea un poco más sistemático. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la longitud de este árbol de expansión? Pues sería la suma de todos sus arcos. 5 más 1 más 1, 7. Mientras que aquí hay el L sería de 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que de todos los árboles que se pueden sacar de una red, pues va a haber uno, o pueden ser varios, porque también puede haber soluciones múltiples, que tienen la menor longitud, y ese es el que estamos buscando precisamente. Pero pues no lo vamos a buscar así a prueba y error o enumerando todos los árboles, sino que vamos a buscar el de menor. Entonces, claro, miren que aquí el objetivo es conectar todos los nodos, vamos a suponer que con la menor longitud de cable, ¿cierto? Entonces, mire que aquí esta opción es superior a esta, porque cumple el objetivo de que estén conectados y me gasté 6, supongamos, kilómetros de cable versus 7, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es el árbol de mínima expansión? Pues es de todos los árboles que tenga la red, aquel o aquellos, porque pueden ser varios, que tienen la mínima longitud total. Y ese es el que queremos buscar. ¿De acuerdo? Ese es nuestro problema del árbol de mínima expansión. Entonces, vamos a ver un algoritmo que se llama el algoritmo voraz o el algoritmo Ávaro, también se conoce. Profe, ¿te puedo pedir Señor. un favor? ¿Puedes regresar un momento al Paint que tienes ahí? Gracias, profe. Ya. Entonces, vamos a usar un algoritmo que se llama el algoritmo ávido o el algoritmo Ávaro. En este sentido, porque simplemente como que en su ADN siempre va a tener en mente la menor longitud, ¿cierto? Por eso se llama así. Es muy sencillo de aplicar, pero pues también lo que nos pasa siempre. O yo no sé si es a mí solo que me pasa, que uno se puede enredar fácilmente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejemplo usando el algoritmo ávido. ¿Qué dice el algoritmo ávido? Dice, se selecciona de manera arbitraria cualquier nodo, o sea, cualquiera de la red, y se conecta, es decir, se agrega un arco al nodo distinto más cercano a ese nodo de inicio que usted haya seleccionado. Entonces miren que ahí ya, ok, ya tendría dos nodos conectados. Y luego empieza a mirar, de todos los nodos que no has conectado todavía, vas a mirar cuál es el más cercano a alguno de los dos que ya tienes conectado y lo unes. Luego entonces ya vas a tener 3 conectados. Entonces miras, de todos los que te falta por conectar, ¿cuál es el más cercano a alguno de los que ya están conectados? Y lo conectas. Y así sucesivamente sigues haciéndolo hasta que ya todos queden conectados. Es muy sencillo, van a ver. Entonces vamos a ejemplificarlo con esta red. Entonces me la voy a llevar por aquí a Paint. Entonces, bueno. ¿Qué pasa con esta red, chicos? Esta red en teoría no existe. Aquí lo único que te están mostrando es las posibles conexiones que podría haber, pero no significa que esta sea la red, ¿cierto? Eso es como lo primero. Es una red potencial, son conexiones potenciales, pero no es que esa sea la red. Entonces el algoritmo me dice, nada, pues escoge cualquiera de esos nodos para empezar, literalmente cualquiera. Entonces, ¿con cuál quieren que empecemos? Con el A puede ser, profe. Con el A, ok. Entonces, con el A y lo voy a poner por aquí. Ay, ay, ay. Entonces voy a empezar con el A. Entonces me dice el algoritmo. Ponga su nodo A, bueno, lo hizo muy grande. Después no me alcanza. Entonces, empiece con el nodo A. Entonces, ¿qué dice? Listo. Escoja el nodo que esté más cercano a A. Entonces, ¿cuál es el que está más cercano a A? El C. En este caso es bastante claro y es el C, entonces dice conéctelo a él. Entonces, listo. Y ponga la longitud que en este caso sería 3. ¿Listo? Ahora, mire, de los que están ahí conectados, todos los que se pueden conectar directamente con ellos. Entonces, miren, con A, ¿cuáles se pueden conectar? El A se puede conectar con D, con una longitud de 4, ¿cierto? Y el C se puede conectar con H con una longitud de 6. Entonces miren que lo que estoy haciendo es una lista de todas las posibles conexiones que hay con cualquiera de ellos dos. En este caso, pues como solo está A y C, pues miro. Con A, solo D, y con C, solo H, ¿cierto? Y me dicen, y de ahí escoja la más pequeña. Entonces, ¿cuál es la más pequeña ahí entre esas dos? Entre 4 y 6, ¿cuál es más pequeña? 4. 4. Entonces significa que voy a hacer la conexión que me garantice este 4, que es unir A con D. ¿Listo? Y lo voy a unir con una longitud de 4. Entonces, ahora tengo que mirar, bueno, voy a tachar los que ya están conectados para no tenerlos en cuenta en ninguna contabilización anterior.
¿Listo? Entonces tengo que mirar con los que están conectados actualmente, ellos con quién se conectan directamente. Entonces, ¿D con quién se puede conectar? Pues con A ya no, porque ya está conectado, entonces podría conectarse con quién. Con F, Con F, y eso sería una longitud de ¿cuánto? de 2. De 2. Este 4 pues lo voy a tachar porque ya hice la conexión correspondiente. Y este 6 sigue vigente, ¿cierto? Entonces, de todos ellos, ¿cuál es el menor? 2. 2. Entonces significa que tengo que hacer la conexión que me garantice este 2, que es unir D con F. Entonces, voy a unirlo acá con F, cuya longitud, en este caso, es 2. ¿Listo? Y voy a evaluar entonces, bueno, este 2 lo voy a tachar porque ya lo usé, entonces voy a mirar, listo. F, pues A ya no tiene conexiones posibles, lo descarto. D tampoco, entonces miro, ok, C y D. C puede conectarse con 6AH y F, ¿con quién se puede conectar? Con I. Esa es una I, sí. I. Con I, que sería una longitud de 1, ¿y con quién más? Y con E. Y con E, con una longitud de 5. Entonces miro cuál es el menor ahí. ¿Cuál es el menor? 1. 1. Entonces significa que la siguiente conexión que voy a hacer de F es con I, que es la que me garantiza esa longitud de 1. ¿Listo? Y pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tachar este 1 porque ya salió de concurso, por decirlo así, ¿cierto? Pero este 5 sí sigue concursando. Entonces, listo. Aquí, ¿qué conexiones tengo? Las de 6, la de F con 5, y voy a mirar I con quién se puede conectar directamente. Entonces, ¿con quién se puede conectar directamente I? Con F, Con K. pues ya nada que hacer porque ya se conectó, entonces podría conectar. De hecho, tiene 4, ¿cierto? Tiene con G, que sería una longitud de 4, con K, que sería una longitud de 5, con J, que sería una longitud de 6, y con H, que sería una longitud de 5 también, ¿cierto? Entonces miro, de todas las conexiones que hay posibles en este momento, que están las de C, esta de F y las de I, ¿cuál es la menor? 4. 4, que en este caso corresponde a conectar I con G, ¿cierto? Entonces vamos a conectarla. I con G, el cual me da una longitud de 4. Entonces ya puedo tachar este 4, ¿cierto? Ahora, pues abro las conexiones que tiene en este caso G. ¿Y G con quién tiene conexiones? Con E. Con E. G tiene conexiones únicamente válidas con E, que sería una longitud de 8, ¿cierto? Entonces miro de todas las conexiones que hay abiertas en este momento, pues ¿cuál es la más pequeña? Chicos, ¿cuál sería la más pequeña? Profe, ahí sería única porque solo tenemos el 8, ¿sí? O tomamos también el 4. No, o sea, miro todas las que no he tachado, que son las que están en concurso. Está en concurso este 6, este 5, estos dos 5 y este 6. Ah, sería 5, profe. Sería 5. Entonces, con ese 5 hay un triple empate, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Cuando hay un empate, se resuelve de forma arbitraria. Entonces, yo voy a usar este 5 del F. Entonces, ese F sería de conectar, ese 5 sería de conectar F con quién. Con E. Con E. ¿Listo?
Entonces voy a conectar ahí el 5 y voy a tachar este 5 para decir que salió de concurso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora tengo que abrir las conexiones posibles que tiene E, ¿cierto? Entonces, ¿E con quién tiene conexiones directas? Con B, Con B Una quedaría una de 4. ¿Y con quién más? con G. Y con G. Pero entonces esa de G a mí no me sirve. Yo la descarto. ¿Por qué la descarto? Porque ya está, o por la longitud. No, más que eso es porque si yo llego a conectar E con G, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar un ciclo. Y recuerden que los árboles de expansión no admiten ciclos. ¿Listo? Entonces, esa de G con E la descarto de una. Yo sé que G y E no las puedo conectar porque ya por haber hecho esta conexión entre F y E, si conecto E con G me quedaría un ciclo. Entonces miren que este 8, como este 8 era de conectar E con G, pues también lo voy a tachar de una vez. ¿Cierto? ¿Sí es claro eso, chicos? ¿Por qué lo descarto? Esa conexión ya no es viable por ningún lado. ¿Claro eso, chicos? Listo, profe, sí, señor. Bueno. Entonces, nada, con él la única que pude abrir fue esta de 4. No, la palabra correcta no es abrir, sino evaluar. Entonces, nada, miro de todas las conexiones que hay abiertas en este momento, que sería este 6, este 4, estos dos 5 y este 6. ¿Cuál es la más pequeña? La 4. La 4 que corresponde a B, entonces salta a la vista que la conexión que voy a hacer aquí es B, la cual me da una longitud de 4, tacho este 4 y pues bueno, en este caso B no tiene más conexiones por abrir porque pues miren que solo está conectado con E y ya lo hice, entonces nada. Miro de todas las conexiones que hay posibles en este momento, ¿cuál es la más pequeña? ¿Y cuál es la más pequeña? Entre este 6, este 5 y este otro 6. ¿Cuál sería? Ahí sería como el 5. Sería este primer 5. Ahora voy a acordarme de dónde sale este 5. Entonces este 5 es el que separa a I de K, ¿cierto? El segundo 5 es el que separa a I de H. Entonces en este caso hay un empate. Yo podría escoger cualquiera, o K o H para conectarlo ahí. Yo voy a escoger K, ¿listo? Entonces en este caso significa que voy a conectar K con I, el cual tiene una longitud de 5 y voy a tachar pues este 5 porque ya lo utilicé y voy a abrir las conexiones de K. Pero pues K solo se conecta directamente con I, que fue con quien acabé de conectarla, entonces no es necesario abrir más conexiones. Entonces nada, miro de todas las conexiones que puedo hacer, ¿cuál es la más pequeña? Entonces hay una de 6, hay una de 5 y hay otra de 6. ¿Cuál es la más pequeña? Nuevamente el 5, profe. Entonces, nuevamente el 5 y este 5 corresponde a conectar I con H. Entonces significa que eso es lo que voy a hacer, conectar I con H. Eso me garantiza a mí una longitud de 5 y pues voy a tachar este 5 porque fue el que acabé de utilizar. ¿Listo? Y voy a abrir las conexiones que tiene H. H, ¿con quién se puede conectar en este momento? Con K, profe. ¿Por qué con K? No, H y K no se pueden conectar Ah, directamente. no, solamente dice con I, ¿no? Entonces solo podría con I, que fue la conexión que acabé de hacer, y Acabo de podría hacer. conectarse con C, pero esa conexión con C no tiene sentido. ¿Por qué?
¿Qué pasa si yo la conecto con C? Ya se convierte en un ciclo. Se me convierte en un ciclo. Entonces, esa H, pues en teoría no tiene más conexiones que sean posibles, ¿cierto? Entonces acabo de... Listo. De todas estas, ¿cuál es la más pequeña de las que quedaron abiertas? Entonces, miren que este 6 era de conectar C con H, pero como ya sé que C con H no las podría conectar nunca porque me forman un ciclo, pues de una voy a tachar este 6, ya no queda en concurso, ¿cierto? Listo, de todas las que están abiertas, que solo es una, entonces ahí no hay mucha opción, la única que está abierta es este 6. ¿Y este 6 a qué corresponde? A la conexión de I con J. Entonces, pues ahí miren que no hay más opción. Es decir, tengo que conectar I con J. Y eso tiene una longitud de 6. Y pues hace que este 6 se tache porque lo acabé de utilizar. Entonces, cuando queda 1, pues es relativamente fácil. Simplemente miro ese último que me queda, que es L, ¿a cuál de todos los que ya están conectados queda más cerca? Y pues es bastante J, obvio. Solo hay una opción, ¿cierto? J, que es la Conectarlo única abierta. directamente a J. Entonces, ese ya, digamos que ahí es súper fácil porque ya sé que ese tiene que conectarse. ¿Listo? Y listo, ya terminé porque ya conecté todos. Entonces, miren que el algoritmo es bastante sencillo, simplemente que hay que tener en cuenta, ir tachando estos valorcitos y mirar que, por ejemplo, este 6 aquí lo tuve que tachar porque se me formaba un ciclo. Por ejemplo, el de B con, perdón, el de I con G, pues también en un momento tuve que, no, ese no lo descarté. Simplemente es que hay que tener en cuenta que es un 5 está repetido en 2 nodos, entonces si lo taché en una, pues tienes que tacharlo en otro. Pero miren que el algoritmo es bastante sencillo. Entonces miren que aquí yo logré conectar, en este caso, todos los nodos, que era lo que me pedían, con la menor longitud posible. De aquí salen muchísimos árboles, aquí hay muchísimas posibilidades, pero este es precisamente el óptimo. Entonces, ¿cuál sería la longitud total de ese árbol? Sería simplemente sumar las longitudes de todos los arcos que están involucrados. Entonces, me confirman, porfa, cuánto daría aquí la longitud de ese árbol de mínima expansión, si son tan amables. ¿Cuánto da? Profe, acá sumamos los valores que nos quedó en cada, 40, profe. en cada expansión, ¿sí? O lo que quedó, por ejemplo, En los arcos. El de valor los que hay arcos. en los arcos. O sea, sería en L2, en J6, en H5 y así. ¿Cómo? En J2, ¿sí? Perdón, en J6, en L2. Es que no te entiendo. Por el arco AC 3, por el arco AD 4, por el arco de F 2, por el arco de Ok, FI ok. 1. ¿Sí era eso lo que querías decir? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, ¿cuánto daría? A ver, lo hago a ojo. 7, 9, 10, 41. 19, A mí me dio 41. 4, 41, sí, sí. 30, 32, 41. 37, 37, 41. sí, 41, me da así haciéndolo a ojo de pájaro. ¿Listo? Este sería el árbol de mínima expansión. Y aquí va a haber muchos más árboles donde la longitud con toda certeza va a ser mayor a 42. ¿De acuerdo? ¿Claro eso, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos volando. Entonces, nada, vamos a dejar la clase por hoy y pues mañana continuamos con este tema.
y empezamos a ver otro modelo. ¿Listo? De redes muy clásico. Entonces, que tengan feliz noche. Profe, un favor. Hola. ¿Me Profe, puede- ¿tú pasaste lista ya, profe? No estoy confiando tanto en ustedes que ni listo estoy Ah, pasando. bueno, Estoy por si había confiando en su llamado, responsabilidad. pues de todas formas aquí estoy. Ah, pero usted llegó tarde, venga, no toque que tiene. Yo llegué como a las Listo, 6:15, más o menos. ya noté, falla Jonathan. Gracias por acordarme. Ah, profe. No, yo llegué a las 6:15 y dije de una vez buenas noches para todos porque venía caminando. Listo. Profe, Hola. ¿me puedes regalar, por favor? Es que le voy a tomar un pantallazo al primer ejercicio donde hicimos como del 1 al 5, el taller que estábamos realizando. Listo, dame un Los nodos. segundo. O sea, ¿te refieres a este? Sí, señor, gracias. A ver. Listo, profe, gracias. Buenas Bueno, noches. bueno. Chao, profe, Gracias, gracias. Gracias, Chao, profe. que Buenas estén noches. bien. Profe, gracias. Bueno, que Gracias, profe. descansen. Gracias. ¿Quién es la chica que...? Yo, profe Diana Pinilla. Ah, ok. Ok. Sí, buenas noches, Natalia. Ah, esa buena noche era despedida. Creí que nos ibas a decir algo. Bueno, que descansen, Natalia. Bueno, Diana, pues al mal paso darle prisa. Sí, profe, es verdad. Profe, resulta y pasa que el otro día yo terminé el ejercicio y Ujú. tal vez me confié al adjuntarlo y bueno, lo puse a adjuntar en la plataforma y cerré el computador, pero no me fijé si se había enviado. Cuando lo abrí el otro día, el computador pues apareció en la plataforma, pero fui a registrar digámoslo así, bueno, la sección donde se debió haber enviado y nunca se registró el envío del parcial. Ujú. Pero entonces yo sí lo desarrollé esa noche, profe, a las 10:37 yo ya lo había terminado. Incluso, pues honestamente, lo revisé varias veces justamente para verificar si estaba bien o no, por mi lado. Pero no sé qué me pasó esa noche, la verdad. Y entonces, Pues no sé, profe, porque pues tú has sido muy estricto con los temas o los parámetros de entregas y pues obviamente por mi parte yo he sido súper, digámoslo así, he tratado de no incumplir a ello justamente para evitar, digámoslo así, pérdidas en la nota. Pero esta vez sí soy honesta y pues sí fallé a esos parámetros y pues no sé el profe qué piensa o pues qué opción me puede dar al respecto. ¿y cuál es la solución que yo les di? Ese día, Sí, yo que les dije, si alguna persona por X o Y motivo no sube la solución al aula, ¿qué es lo que ocurre? que no es válida Tiene que o la presentarlo nuevamente. Ok. Tiene que presentarlo nuevamente en un espacio donde estés conectada y tengas tu cámara activa. ¿Listo? Entonces tendríamos que programar cuando tienes el tiempo para presentar eso que sería una especie de supletorio. Ok, profe. Pues tú me dirás si se puede esta semana mucho mejor. ¿En qué horarios tú podrías? En la tarde, a partir de las 4, Ok, hoy porque es... el resto, toda la semana de 6 a 10 tengo clase. Ok, tú podrías el viernes de 4 a 6. Sí, sí, señor. Entonces, por favor, planíllalo para el viernes de 4 a 6.
si eres tan amable. Y por favor me recuerdas el jueves. ¿Listo? Me escribes un correíto Listo. recordándome. Listo. Sí, señor. Me Bueno, parece. Bueno, profe, muchísimas gracias. bueno, que estés bien. Igualmente, hasta luego. Chao.